Listo. Bueno, como tal, esta va a ser la siguiente clase, donde ya vamos a explicar lo que es la parte de sintonía. Ya en la clase pasada eh, revisamos las instrucciones de state motion, de state y de motion. Vimos también la parte de lo que es el time axis cam, ¿no? El camming de tiempo. Y también vimos cómo hacer lo que son las trends y ya hicimos, visualizamos variables de interés en nuestro trend aplicando un cam de tiempo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar ciertos procedimientos de sintonía para mejorar el performance de nuestro servo. Entonces, para eso, yo les adjunté este manual, que es un manual del mismo Allen Bradley, que se llama Motion System Tuning. Es un manual técnico, manual ya técnico, donde pues el mismo Allen Bradley nos da la teoría respecto a cómo se realiza el control internamente en un servo drive Kinetics. Hay varias familias aquí. En este caso haremos con el 55500, pero como tal también puede ser, es lo mismo para un Kinetics 350. Hay que recordar que hay muchos tipos de servo drives, pero son dos familias, son los que son los Circos Drive y los Ethernet IP Drive, ¿no? Los Circle Drive son los ejes indexados, es decir, que no trabajan con Ethernet, ¿no? No pueden ser controlados por un PLC. En cambio, lo que es los Ethernet IP Drives son los no indexados, como el 5500 y el 350, que son drives que sí son comandados por un PLC, por un agente externo, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco respecto a este manual, un poco la teoría que aparece aquí. Nosotros ya vimos un poco respecto a este lazo de control, bueno, lo mencioné brevemente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que ahorita que ya veremos las sintonías, mucho de lo que está aquí va a aparecer ahí, obviamente no a detalle, pero ahora en términos específicos. Entonces, un poco para recordar qué es lo que tiene este lazo de control que implementan los Kinetics. Pues es un lazo complejo. Tenemos dos lazos. Tenemos un lazo de posición, tenemos un controlador PI, tenemos también un controlador de velocidad, también un lazo de velocidad, ¿no? También tenemos un lazo de torque que estaría acá, ¿no? Porque también podemos hacer control del torque que aplicamos ya si tuviéramos ya una carga. Se implementa también unos filtros, hay filtros pasabajos, pasa altos, hay filtro notch también para eliminar ciertas frecuencias. ¿Qué más tenemos? Tenemos también retroalimentación, obviamente, de posición, ¿no? Por medio del encoder que tiene implementados los servos. Y también tenemos un filtro, o sea, una retroalimentación de velocidad. Pero este sistema tiene un observador de carga. Es decir, tenemos un observador de estados con el cual yo puedo hacer estimaciones tanto de velocidad como torque, ¿no? Esto nos puede servir en el caso que no queramos ver la retroalimentación, ya sea porque quizás vemos que con la retroalimentación tenemos bastante error y bastante ruido, pues el observador nos permite hacer un control sensorless, ¿no? Sin sensor. Y lo que haríamos es, a partir de la posición, hacer estimaciones, ¿no? Hacer estimaciones y obviamente el sistema se va a ir retroalimentando con este estimador. De ahí también, ¿qué más tenemos? Tenemos también feed forwards, ¿no? Los feed forwards son lazos, no es como tener un lazo de retroalimentación, más bien serían ceros que se le añade al sistema, ¿no? Para, en este caso, mejorar la respuesta en estado estable, más que todo para casos de perturbaciones, ¿no? O sea, ya tenemos un sistema mucho más robusto y los feed forwards, ya sea feed forward de velocidad como feed forward de aceleración, estaríamos mejorando digamos que la respuesta del sistema contra perturbaciones. Eso es, digamos, que es lo que nos permite los feed forwards. Luego también este sistema implementa un control adaptativo, aquello un adaptive tuning, que ya lo veremos más adelante, que lo que hace prácticamente es, si lo habilitamos, el drive puede ir actualizando
adaptándose a los cambios que exija el sistema, ¿no? El servo, y va a ir, en este caso, cambiando estratégicamente los parámetros para que el sistema no se vuelva inestable o para mejorar el performance, ¿no? Entonces, eso digamos que otra ventaja que tenemos como tal de este lazo. Y obviamente también tenemos un filtro notch de entrada. Tenemos aquí un MUX también, que ya lo vimos. Este MUX me permite a mí trabajar o con retroalimentación de velocidad o con el estimador de carga, ¿no? El observador, digo. Entonces, esto es como tal todo lo que implementa este controlador, ¿no? Aquí justamente dice lo que tiene. Tenemos un filtro, ¿no? De adelanto y atraso, un LED lag filter, ¿no? Que como tal está aquí. Es un filtro de adelanto y atraso. O sea, un filtro como tal pasa abajo y pasa alto. Tenemos también, ¿qué más? Position commands and feed forward commands, que lo vimos. ¿Qué más tiene esta cosa? Tiene un command notch filter, aquí está, para obviamente remover lo que son las resonancias y las vibraciones. Tenemos, bueno, la parte de ganancias de torque, el observador de carga, el adaptive tuning. También tenemos los lazos de posición y velocidad, que ya los mencionamos, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá Circles, Ethernet IP, aquí están los lazos de posición y velocidad. Estas son las ganancias, esto es importante porque nosotros cuando vayamos a trabajar ya en el software, por ejemplo, veremos el nombre, pero tenemos que recordar cuál es la notación de cada cosa. Mira, aquí justamente te dice qué es cada cosa. Por ejemplo, en games, tú tienes bandwidth, pero ¿a qué se refiere con bandwidth? Bandwidth es ancho de banda, pero ¿a qué se refiere? Pues bandwidth siempre es el KPP, si es posición es el KPP, que sería en este caso el ancho de banda del, del bucle o del lazo de posición, ¿no? O sea, sería la ganancia, en este caso, proporcional, ¿no? De la parte de posición. Luego tenemos el KPI, que sería la ganancia integral, en cambio, o está relacionada con el tiempo integral de lo que sería el lazo de posición, ¿no? Aquí nos manejamos con bandwidth, no con gains como tal, pero al final hay que recordar que hay una relación directa entre las ganancias de un controlador y el control del ancho de banda. También tenemos los feed forwards, velocity feed forward es el KBFF, va en porcentaje. También tenemos esto es para el lazo de velocidad, similar a lo que teníamos acá. El KBP es la ganancia proporcional del lazo de velocidad, pero aquí lo vemos en ancho de banda. Y el KBI es la ganancia o lo que se relaciona con el tiempo integral, que sería la integral de la velocidad. Y también tenemos el feed forward de aceleración, ¿no? Por ejemplo, acá está Ethernet IP con las loop gains, tanto posición con velocidad, aquí las podemos ver. Entonces es muy importante que ustedes puedan reconocer a qué se refiere cada cosa, porque al final eso es muy importante, ¿no? Si yo tengo que solo ir cambiando la ganancia, ya sea proporcional, pues cambiamos el bandwidth. Pero si ahora le quiero añadir un poco de integrador, ¿no? Porque quizá hay un error y quiero ir añadiendo un ancho de banda de integrador, puedo ir aumentándolo de a poco para ir disminuyendo el error en estado estacionario. También podemos hacerlo. Y si quisiéramos tener más feed forward, en el caso que quisiera yo disminuir las perturbaciones, también lo podemos hacer. Acá hay como tal unas relaciones para lo que son los circuits y los Ethernet IP. En este caso, como no tenemos drives circuits, pues no lo vamos a utilizar. Entonces solo trabajamos con lo que es SIP, que es Ethernet IP. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos respecto a lo que es el bandwidth? Bueno, conceptos que ya sabemos, el ancho de banda. Eh, digamos que es una forma de saber, bueno, el ancho de banda nos permite saber la velocidad del sistema, también para saber qué frecuencias afectan o no la respuesta también, hay que saber si están por dentro o por fuera del ancho de banda. La idea es que si está por fuera del ancho de banda, pues obviamente el sistema las amortigua porque está por debajo de los -3 decibeles.
¿sí? Entonces son conceptos de control que hay que recordar un poco qué es lo que es el ancho de banda de un sistema, ¿no? Eh, por ejemplo, acá habla de un mayor ancho de banda, un menor ancho de banda y un mayor ancho de banda, ¿no? Eso también, cómo afecta la respuesta transiente, ¿no? Obviamente, al tener un mayor ancho de banda, tenemos un sistema mucho más rápido, obviamente, mucho más rápido, porque recuerden que el ancho de banda está relacionado con la velocidad del sistema, ¿no? Pero obviamente eso también nos puede jugar en contra, porque al ser más rápido tiende a ser más inestable, ¿no? En cambio, un menor ancho de banda, pues tenemos un sistema un poco más lento, obviamente, a nivel de velocidad, ¿no? Pero es más complicado mandarlo a la inestabilidad, ¿no? También hay que recordar que eso también, o sea, al tener mucho más ancho de banda, somos más susceptibles a los ruidos, a las resonancias. Entonces, hay que saber compensar eso también, los anchos de banda. Eh, por ejemplo, aquí te dicen, ¿no? Los factores que afectan a los servodrive, o, no, o que afectan el ancho de banda de un servodrive. La resolución del feedback, hay que recordar que las retroalimentaciones ayudan a que el sistema sea o se pueda garantizar la estabilidad, ¿no? También ayudan mucho a evitar ruidos y resonancias, ¿no? Entonces, tener, digamos que una buena resolución de feedback nos ayuda a tener un mejor ancho de banda, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo motor to load inertia ratio, a veces ya, al tener ya carga acoplada, quizá un menor ancho de banda es mejor, ¿no? Porque nos evitamos esa susceptancia a los ruidos o las resonancias. Ya de por sí tener carga acoplada puede incrementar el porcentaje de volverse inestable el sistema. No. Entonces, por ejemplo, aquí te dan ciertas recomendaciones para distintos casos. ¿Ya? Por ejemplo, acá también te dicen, ¿no? The drive, motor and feedback device tienen un impacto significativo en el ancho de banda que se puede obtener mediante el tuning. Eso también es importante. Porque hay que recordar que la sintonía que vamos a realizar va a depender mucho del tipo de motor que tenemos, porque al final las constantes se calculan. David, entonces, lo que les decía es que, sí, claro, pues al final recuerden que nosotros hacemos el cálculo de ganancias mediante el modelo interno del motor. Entonces, dependiendo del estado del motor, el tipo de motor, va a haberse afectado el tuning, también el tipo de drive, obviamente, obviamente también la retroalimentación, o sea, el estado, el cable y todo lo demás. También el encoder, eso también afecta bastante. Entonces, bueno, aquí te dan algunas tablas comparando los anchos de bandas que se pueden obtener por combinaciones de drives y motores, ¿no? Entonces acá te da más o menos eso. Pero acá también está otro tema importante, que es el factor de amortiguamiento, ¿no? Que lo hemos visto también en control, que digamos que aquí lo llama como cita, ¿no? Y sabemos que este factor de amortiguamiento está relacionado con el se llama el tiempo de despegue o el rise time para un determinado ancho de banda. Y esto más está relacionado con lo que se acuerdan, el tipo de respuesta, ¿no? Subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Entonces, por ejemplo, cuando es subamortiguado tenemos respuestas de este estilo, ¿no? Que son respuestas rápidas, pero que ya tienden a oscilar porque ya tenemos una componente imaginaria y obviamente eso genera susceptancia allá a los ruidos, susceptancia a las resonancias, y obviamente tendencia a la inestabilidad, pero tenemos una mejor respuesta en el sentido de rise time, ¿no? Obviamente también ahí tenemos overshoot, tenemos un sobrenivel porcentual que obviamente eso, dependiendo de la aplicación, puede tener también un papel importante que habría que corregir. Luego tenemos críticamente amortiguado, ¿no? Es el límite entre entre la oscilación y la no oscilación. Y los sobreamortiguados que ya son sistemas que se acercan a un primer orden, que son lentos por lo general y no oscilan. Entonces, al final, esto está muy relacionado, que se llama no me acuerdo cómo se llamaba
Aquí nosotros, por ejemplo, teníamos en Estudio 5000, yo les decía que si nosotros íbamos al eje, donde ese loop response, o sea, respuesta del lazo, tenemos tres opciones y esas corresponden a los tres tipos de respuesta. Low sería sobreamortiguado, medium críticamente amortiguado y high subamortiguado. Entonces, en este caso en particular, siempre nos recomienda trabajar con medium, trabajar siempre en la parte críticamente amortiguada, pero obviamente dependiendo de la aplicación nos daremos cuenta que quizás si lo cambio a una respuesta más baja o más alta, yo podría obtener ciertas constantes que no las podría obtener si trabajo, por ejemplo, con medium. Entonces eso es importante. Eh, Eso es como tal el damping factor. Aquí mismo te dice qué simboliza cada cosa, ¿no? Y aquí mismo te dice que el default setting para los Ethernet IP drive es el críticamente amortiguado, ¿no? Justamente acá te dice que un mayor damping factor decrementa el espacio entre posición-velocidad y ancho de banda de torque, generando respuestas, en este caso, sobreamortiguadas, ¿no? Y obviamente bueno, no, esto es sobreamortiguado. Y un higher damping factor genera respuestas sobreamortiguadas. Sí. Bueno, aquí hay unas cuestiones del Drive Model Time Constant, que es la constante de tiempo, eh, que tiene como tal implementado nuestro drive. Más o menos aquí te dice cómo se calcula eso. Pero ya, por ejemplo, esto es una fórmula que ya internamente el drive calcula en el autotuning como tal ese valor de constante de tiempo, que es más que todo el ancho de banda del lazo de torque, ¿no? Y obviamente eso nos servirá para hacer los cálculos siguientes. Esos cálculos lo hace internamente el software, pero ya él puede como tal hacer ese cálculo, él ya lo hace. Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo utilizando la instrucción GSB, es una instrucción que no la hemos visto, pero es muy similar a las mensajerías. Las mensajerías, por ejemplo, la mensajería explícita nos permite a nosotros apuntar a ciertos atributos dentro de un nodo o dispositivo zip. Asimismo, GSB puede hacer lo mismo, pero GSB lo hace ya internamente con el PLC. Entonces, yo con GSB yo podría acceder, por ejemplo, a ciertas cosas del PLC, como su nombre de producto, su firmware, o cuestiones de tiempo también. Yo podría, por ejemplo, podría yo sacar con GSB el tiempo actual, ¿no? Si yo quisiera tener el tiempo actual del sistema que está en teoría sincronizado con el tiempo actual, pues lo podemos sacar con GSB. Entonces, con GSB también yo podría sacar, por ejemplo, ciertas cosas internas del eje. Por ejemplo, aquí estamos obteniendo el atributo Drive Model Time Constant, o sea, lo podemos obtener y aquí nos da el valor, ¿no? Sí. Y aquí justamente te dice que este Drive Model Time Constant, que es la constante de tiempo del modelo del drive, se utiliza para calcular el ancho de banda del lazo de torque eh, durante el autotune. Y obviamente este ancho de banda nos permite luego calcular las ganancias de posición y velocidad. O sea, el drive lo que hace es primero obtiene la constante de tiempo del sistema, a partir de eso te calcula el ancho de banda del lazo de torque y con eso él calcula de manera automática las ganancias de posición y velocidad. O sea, así es como funciona el autotuning del drive. ¿Sí? Bueno, acá habla un poco de lo que es el torque scalar. Nos dice que es una ganancia del lazo de torque, que más que todo tiene en consideración la inercia de la carga. Y es más que todo una forma de calibrar el lazo de control. Como tal, no tiene un sistema, no tiene, digamos que algo, bueno, aquí por ejemplo que está el torque scalar, es simplemente una forma de escalar las unidades para que pueda trabajar ya en la planta, únicamente. Aquí bueno, te dice algunas cosas. Este es como tal el torque escalado, ¿no? Se dan cuenta, es como tal el torque el torque nominal del motor dividido para 100 por 2 por 2 pi. Ese es el torque escalado, ¿no? Y es en función de R. ¿Qué es R? R es el Load Inertia Ratio. Este es un parámetro muy importante que va a aparecer, por ejemplo, aquí en Estudio 5000, si vamos a la parte del LOAD, es carga. El LOAD es toda la pestaña
donde yo puedo hacer configuraciones para que mi servo sepa a qué se va a enfrentar respecto a la carga que está acoplada. Entonces, por ejemplo, aquí te dicen el load inertia mass. ¿Qué tipo de acoplamiento de carga tenemos? Si es rígido o compliance. Por lo general, rígido se utiliza cuando aseguramos que no hay pérdidas a nivel mecánico entre el servo y la maquinaria, ¿no? O sea, como que no hay pérdidas mecánicas. No hay backlash, no hay sistemas de engranajes, digamos que no hay esas pérdidas mecánicas que pueden ocurrir. Entonces, rígido es prácticamente eso. Pero compliance ya es cuando tengo sistemas en donde existen pérdidas mecánicas. Entonces, eso también podemos configurarlo aquí. Y aquí tenemos el load ratio. Load ratio es la razón entre la inercia de la carga y la inercia del motor, ¿no? Eh, y nosotros podemos, mediante la autosintonía, que es el autotuning me permite a mí obtener un aproximado de ese load ratio. O sea, porque obviamente el autotuning va a hacer que se mueva el motor y eso pues él va a calcular cuánto es el ratio entre la inercia del motor y la inercia de la carga. Y tendremos un valor aquí. El valor que tenemos aquí es este valor R que está aquí en la teoría, es el Load Inertia Ratio, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, aquí no lo dice, pero ocurre que el torque scalar, que es lo que tenemos aquí, está en función de R. Entonces sí es importante tener ese cálculo, ese valor de R, porque a partir de ello el software hace cálculos internos a nivel de control, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice que TS, que es el scale torque, y el JM, que es la inercia del motor, son valores que ya uno ya conoce, porque cuando nosotros cargamos el motor al software, ya nos da, por ejemplo, la inercia del motor. Ya es algo que viene de fábrica o está calculado en la base de datos. Y también nos da, por ejemplo, el motor rate torque. Eso también es un valor de fábrica. Por lo tanto, el TS ya lo tenemos calculado. Y a partir de ese TS podemos nosotros calcular el torque scalar, ¿no? Que es una ganancia que aparece en el lazo de torque. ¿Por qué? ¿Tu computadora es Lenovo? No. Sí, ¿Y tu cargador de cuánto es? no sabría decirte. Ahora estoy grabando por si acaso. Ajá. Ya, sí tengo carga acá. Pero te demoras. A la una te lo vuelvo. Sí, sigo mal. Y mi computadora se descarga rápido. Bueno, ya. Entonces, como les decía, es necesario tener ese dato bien proporcionado. Nosotros podemos proporcionarle, ¿no? Aquí hay una pestaña que dice Use Low Ratio, que podemos ponerla como no. Entonces nosotros podríamos ingresar manualmente el low ratio si lo ya tenemos previamente calculado, pero también lo puede calcular en este caso el autotuning. Entonces, eso. También podemos ingresar la inercia del motor si quisiéramos. Por ejemplo, aquí, mira, aquí está la System Inertia, ya está calculada cuál es la inercia del sistema y la aceleración del sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay otras cuestiones de backlash. Si tenemos un backlash, el efecto de backlash, para los que no sé si ya lo mencioné en alguna clase anterior, pero el backlash es un efecto mecánico que ocurre en engranajes. Bueno, backlash, engranaje. Es un efecto que ocurre cuando yo tengo engranajes, ¿no? Es normal, cuando yo tengo sistemas de engranajes ocurren estas especies de, como de, no sé, como desplazamiento yo diría como una especie de desviación entre los engranajes, de tal manera que no están 100% sincronizados o acoplados, y obviamente eso genera fricción, genera ciertas pérdidas de movimiento. Y eso a priori pareciera insignificante, pero sí tiene un efecto notable en máquinas donde yo necesito priorizar lo que es motion control, ¿no? Control de movimiento. Entonces el backlash es digamos que algo que sí hay que tener en cuenta. Uno puede medir manualmente el backlash y esa data tú lo puedes ingresar aquí. ¿Cuánto es el offset, el reversal offset? ¿Y cuánto es la compensación que le podemos dar? Te podemos ver también esa información de backlash aquí.
También lo que es el compliance, bueno, esto es para la parte de resonancias, que ya lo vamos a ver, que es los filtros notch y el sistema adaptativo, el adaptive tuning, que me va a permitir a mí adaptarme a las resonancias y a las perturbaciones. También podemos ingresar lo que es fricción. Si tenemos fricción, también lo podemos ver. Fricción estática, fricción, compensación de fricción dinámica, fricción viscosa. Todo esto se puede también añadir aquí. Y aquí está el observador de carga, que ahora vamos a utilizar, con el cual podemos trabajar con estimadores, evitándonos el uso de la puramente retroalimentación, que a veces es mejor trabajar con un observador, porque no dependemos puramente de la retroalimentación física, sino ya tenemos un sistema de control que se especializa en realizar estimaciones. Ok, bueno, entonces eso es como tal esta parte. Vamos a seguir. Justamente lo que les comentaba, aquí estaría R, que es el load ratio. Aquí está el sistema inertia, es el torque scalar, ¿no? Que ya está previamente calculado. Aquí dice que uno puede ingresar R manualmente o podemos dejar que el autotuning lo calcule automáticamente. Sí, eso se puede hacer. Y obviamente, cuando ya tenemos el load ratio, o sea, el R, se calcula automáticamente el system inertia, que es la inercia del sistema. Bueno, vamos ahora con el observador de carga, ¿sí? Entonces, el observador de carga es digamos que es un feature que tiene que está implementado en el lazo de control, que nos permite realizar estimaciones, más que todo respecto a la carga mecánica, tanto en el motor y cómo compensarlo. Ese es como tal el uso del observador de carga. Que yo puedo estimar o sea, cómo está afectando la carga acoplada al motor. Y pues este observador me realizará ciertas estimaciones que me van a permitir compensarlo mediante la retroalimentación de estados, ¿sí? Lo interesante de este Load Observer Future es que me dice que me permite tener que los lazos de control traten al motor como si estuviera sin carga. Esto es muy importante. ¿Por qué sin carga? Porque recuerden que un observador de estados reemplaza la retroalimentación física. Entonces, si yo reemplazo esa retroalimentación física, en teoría mi lazo de control lo entendería como que mi motor está sin carga. Y obviamente tener un motor sin carga es mucho más fácil de controlar que uno que tiene carga. Por lo tanto, me dice que el observador de carga automáticamente compensa las perturbaciones y la dinámica de carga, como repentinos cambios de torque e inercia, y lo que es compliance también, que son las perturbaciones, o lo que yo le decía, ¿no? Que compliance es cuando tenemos pérdidas mecánicas, backlash y resonancias que pueden ocurrir dentro del ancho de banda de este observador. Eh, por ejemplo, aquí nos dice los beneficios de usar observador de carga. Tú puedes utilizar observador de carga con el Box Control Loop Gains cuando nos dice que se desconoce la carga del sistema. Entonces, donde yo tengo aplicaciones de motion control, donde yo no conozco, no tengo un cálculo de cuánto es la carga, ¿no? Yo no conozco la carga del sistema. En teoría, eso significa que si yo no conozco la carga del sistema, lo que podemos hacer es suponer, o más que todo, asignar que el ratio es cero. Pero si el ratio es cero, tenemos que en este caso activar la opción del observador de carga, porque el observador de carga es útil cuando yo desconozco la carga, porque así yo puedo hacer estimaciones. Él va a estimar. Mediante se va comportando el sistema, él va a ir estimando y va a ir, en este caso, prediciendo el comportamiento de la carga. Por eso es que es muy útil en esos casos, ¿no? Cuando desconozco la carga del sistema. En esos casos trabajamos con el observador de carga. ¿Sí? Eh, entonces, aquí, bueno, te dice un poco cómo funciona lo que es el observador de carga. Aquí está. Entonces, como les decía, había un MUX aquí, de tal manera que podemos nosotros o utilizar la retroalimentación física de velocidad o usar el observador de carga. Aquí hay algunos modos de funcionamiento del observador.
nosotros vamos a trabajar con lo que se llama Load Observer with Velocity Estimate, que está aquí. Este que está aquí, Load Observer with Velocity Estimate, es lo que vamos a utilizar para la sintonía, ¿no? Que nos permite, como nos dice aquí, este setting combina lo mejor de únicamente el observador y el estimador de velocidad, ¿no? Nos dice que el estimador de velocidad proporciona una respuesta suave y reduce el atraso de fase. Porque si se dieron cuenta, cuando hicimos el, el trend, la respuesta del servo estaba atrasada con respecto a la referencia. Entonces, nos permite nosotros eliminar ese retraso que ocurre en la respuesta real, ¿no? Pero también dice que esto crea error, whereas load observer remove error. Es decir, que el estimador de velocidad crea ese error, pero al trabajar con el estimador de carga, o sea, el observador de carga, removemos ese error. Incluyendo también error de estado estacionario en la respuesta de velocidad, que es lo que nosotros teníamos. Teníamos una respuesta de velocidad que tenía mucho error. Entonces, esto nos puede permitir eliminar ese error en estado estacionario. Por lo tanto, trabajar con observador de carga y estimador de velocidad nos va a permitir remover el error y tener una respuesta suave. ¿Sí? Y aquí justamente te dice que el observador de carga es extremadamente útil en situaciones donde el cambio de la inercia o la propia inercia se desconoce. O sea, yo no tengo conocimiento numérico de cuáles son los cambios de inercia o cuál es la inercia de mi sistema. Entonces, es muy útil esto del observador de carga, ¿sí? Muy útil. Aquí te dice cómo funciona cada uno. Por ejemplo, el nuestro es el que está aquí, Load Observer with Velocity Estimate Configuration. Y si se dan cuenta, lo que hacemos es trabajar tanto con el Velocity Estimate como con el Torque Estimate, que es el observador propiamente de torque. Y como aquí había un MUX, si yo selecciono el estimador de velocidad, obviamente no trabajo con la retroalimentación física de velocidad, sino únicamente con el estimador. ¿Ok? Entonces, eso como tal. Ya, vamos a seguir viendo. Esto también es importante. El observador de carga tiene sus propias ganancias o parámetros internos. Tenemos como tal la ganancia proporcional del observador de carga, el load observer bandwidth. Tenemos también la ganancia integral del observador, porque recuerden que al final un observador tiene internamente un modelado del sistema, entonces hay un controlador dentro de ley. Y también tenemos la ganancia de retroalimentación del observador. Estos valores van a ser importantes cuando hagamos la sintonía, entonces hay que tenerlos en cuenta. Ya. Eh, a ver qué más hay por acá. Mira, como lo que te dice, lo que sería la configuración, si vamos de nuevo acá, en observador yo puedo poner aquí velocity, load observer with velocity estimate, y yo puedo colocar manualmente cuánto es el bandwidth y cuánto es el integrator bandwidth. Se puede poner aquí. Esto también se puede cambiar en la sintonía manual. ¿Ok? Entonces, eso como tal. Ok, regresemos acá, veamos qué más hay. Ya, vamos con el sistema adaptativo. Este es un poco complejo, pero eh, es un algoritmo dentro del Drive que me permite que continuamente está monitoreándolo y si es necesario ajusta o adapta varios parámetros de filtro y ganancias de control para compensar cambios desconocidos o repentinos de carga cuando está funcionando el Drive. Para eso es, digamos, que el uso de este control adaptativo. Y sus funciones principales son para monitorear resonancias del lado del motor, para ajustar automáticamente lo que son las ganancias de los filtros notch y filtros pasabajos para suprimir resonancias y automáticamente hacer detune. O sea, imagínense que el sistema se puede volver inestable con las ganancias que hemos configurado, pues el control adaptativo puede cambiar
esas ganancias para evitar inestabilidad cuando sea detectada. Entonces, esos digamos que los beneficios de trabajar con el future de el tuning adaptativo. ¿Sí? Aquí obviamente dice todos los beneficios que pueden obtenerse, ¿no? Que suprimes automáticamente cambios continuos de resonancia, puedes eliminar la necesidad de identificación periódica, elimina la necesidad de un expert tuning, porque ya lo hace automáticamente. El mismo tiene un algoritmo que se va adaptando. Reduce el tiempo de commissioning, minimiza el error de tracking, la vibración de la maquinaria y el consumo de potencia también. Permite eh, el incremento de anchos de banda y velocidad línea, ¿no? Pues obviamente sí te da algunas cosas. Por ejemplo, aquí habla un concepto de las resonancias. Otro concepto de control importante, ¿no? Que la resonancia son frecuencias del espectro de frecuencias, donde si yo, por ejemplo, opero en una frecuencia determinada, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo tengo una frecuencia resonante a 50K. Si mi sistema entra a trabajar en esa frecuencia o esa frecuencia se ve detectada en la respuesta espectral, ¿no? En la respuesta de Fourier, obviamente mi sistema puede volverse inestable, ¿no? Porque son frecuencias determinadas donde la ganancia es tan alta que no se puede controlar. Aquí justamente lo dice. La resonancia es una tendencia del sistema, o bueno, una tendencia en la salida del sistema a oscilar con grandes magnitudes a ciertas frecuencias. Entonces, una frecuencia resonante son frecuencias de magnitud o sea, son frecuencias de magnitud relativamente máxima. Sucede que cuando un sistema trabaja en sus resonancias, en sus frecuencias resonantes, el sistema es muy sensible. Obviamente, porque es un punto inestable. El sistema es muy sensible a cualquier impulso de entrada y por lo tanto la salida se vuelve sumamente grande, ¿no? Si mi sistema opera en una frecuencia resonante, por cualquier pequeño impulso que haya en la entrada, como la ganancia interna se vuelve muy grande, se puede volver inestable, ¿no? Y aquí justamente dice que las resonancias son muy complicadas de controlar, porque a pequeños inputs a la entrada producen grandes magnitudes o oscilaciones a la salida. Entonces, también tenemos frecuencias antirresonantes, que en cambio es todo lo contrario. Porque no solo es importante las frecuencias o sea, no solo es importante tener en consideración respuestas resonantes, sino frecuencias antirresonantes. Una frecuencia antirresonante es aquella donde el sistema no responde bien a los inputs de entrada, porque tienes una ganancia muy baja. Entonces también hay que evitar las frecuencias antirresonantes porque a pequeños inputs de entrada mi sistema no va a poder responder. Y aquí justamente dice que los, eh, los efectos o las situaciones de compliance y backlash crean resonancia. Y esto obviamente incrementa obviamente dice que también cuando tenemos carga acoplada, tenemos inercia, dice que estos problemas se empeoran, obviamente, ¿no? Si ya de por sí tienes compliance y backlash, y aparte tienes carga acoplada, todo eso va incrementando, ¿no? Y aquí justamente dicen, ¿no? Que las cargas mecánicas eh, con resonancias, obviamente esto limita el performance, puede provocar daños al equipo, consumo de energía y generar ruido. Entonces, es necesario que nosotros suprimamos estas resonancias mediante el manual tuning, pero dice que hacerlo es obviamente un desafío. Por tanto, este control adaptativo es muy bueno porque nos permite eliminar las resonancias o suprimirlas en mayor medida. ¿Sí? Eh, entonces, aquí te explica que hay dos tipos de resonancias, unas que vienen por lado de la parte del motor y otras por lado de la parte de la carga. Obviamente aquí hay toda una teoría de resonancias de alta, media y baja frecuencia o frecuencias de carga también. La idea es que el sistema adaptativo pueda detectar estas resonancias y las pueda suprimir. eh, y te explica un poco todo eso. Acá habla un poco de cómo se controlan las resonancias mediante el control, el adaptive tuning, ¿no?
Por ejemplo, el Adaptive Tuning me dice que es muy bueno para compensar resonancias de media y alta por parte del motor. El observador de carga es muy bueno para compensar eh, resonancias de la carga y de baja frecuencia también. Y tenemos también un filtro notch de entrada, que es bueno para suprimir resonancias a nivel de la carga. Load resonancias. Sí. Entonces, al final, nuestro Adaptive Tuning es el que está encargado de ir cambiando las ganancias de todo mi lazo de control. Por lo tanto, es importante habilitar esta opción si detectamos que tenemos muchas pérdidas y vemos que el sistema tiene ciertas frecuencias con las cuales se puede volver inestable. ¿Ok? Bueno, aquí más o menos dice cómo mira, todo este es el algoritmo de control, o sea, todo lo que él puede, todos los parámetros que el control adaptativo puede, en teoría, actualizar, cambiar, ¿no? Entonces, eso. Creo que también trabaja con calma, esto. No, no trabaja con calma. ¿Ok? Eh, acá está lo de Adaptive Tuning. No. Nosotros a veces trabajamos, sí lo vamos a ver, acá no, en Compliance, podemos poner el Tracking Notch, que es el que trabajamos bastante, que es para poder actualizar las ganancias de los filtros Notch para suprimir ciertas frecuencias, ¿no? Entonces podemos trabajar con Tracking Notch. También podemos poner Gain Stabilization, que sería que el Adaptive Tuning solo haga un cambio de las ganancias, o podemos utilizar ambos modos, ¿no? Que cambie tanto las ganancias de los filtros como las ganancias puramente de los datos de control. ¿Sí? Eso se puede como tal configurar. ¿Ok? Entonces vamos a seguir viendo por acá. Creo que ya... Y aquí entramos con el tuning. Entonces, todo lo que les he dado hasta ahorita es un poco un overview. Obviamente habría que estudiarlo más a fondo, pero un poco un overview de lo que tenemos internamente en el Drive y lo que nos vamos a encontrar como tal ya al momento de sintonizar. Entonces, vamos a empezar ya con los tunings. Vamos a hacer únicamente dos, donde el segundo tuning, que es el auto tune, veremos una parte de manual tuning. Entonces, iniciamos con el out of box tuning, la primera metodología que nos está dando este manual, ¿no? Que es como una especie de tuning cuando recién te dan el drive salido de fábrica y te dice lo siguiente: out of box refers to default control loop gain settings. O sea, es como una especie de tuning por default que ya están preconfiguradas cuando un nuevo axis es creado, ¿no? Cuando nosotros creamos nuestro axis, vienen valores por default. Nos dice lo siguiente, nos dice, dado que la carga, dado que la carga es desconocida a este punto, se asume que el motor se encuentra desacoplado, o sea, sin carga, y por lo tanto el ratio de carga es cero. However, dice, when the load is known, o sea, cuando la carga es conocida, o ya se ha realizado un auto-tune, nos dice que obviamente las control loop gains ya han sido calculadas y por lo tanto R tiene que ser mayor que cero. Dice aquí, esta es la principal diferencia entre out of box y auto tuning rules. Por lo tanto, cuando trabajamos con out of box tuning, trabajamos bajo la suposición de que yo desconozco la carga. Y obviamente en el caso de un auto tune, esto implica que sí tengo un valor de carga. Entonces, out of box tuning es una metodología cuando yo desconozco la carga del sistema. Yo desconozco la carga del sistema, por lo tanto la asumimos inicialmente como cero. Y bueno, aquí ya entra como tal el procedimiento. Aquí nos habla de los Circos Drive. No trabajaré con Circos, sino con Ethernet IP Drives. Entonces tenemos que ir un poco más adelante para ir a los Ethernet IP Drive. Acá estamos. Y acá nos da la metodología para los Ethernet IP. Primero nos dice cómo internamente él hace los cálculos. Esto obviamente no lo voy a tocar porque habría que obviamente revisarlo a nivel de curiosidad y a nivel de entendimiento. Pero aquí te dice cómo él hace los cálculos, ¿no? Por cada cosa. ¿Qué ganancia se disminuye? ¿Qué ganancia aumenta?
obviamente el efecto que tiene que R sea igual a cero. O sea que yo suponga que no desconozco la carga, por lo tanto el ratio es cero. Acá te dice cómo se realizan los cálculos de las ganancias y demás. Valores por default que da el software. Entonces aquí ya nos hacen las recommended settings para los Ethernet IP drives. Vamos a ver. Entonces ahora sí vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a poner esto, a ver si lo puedo poner ahí. Y esto lo puedo poner, a ver si no me deja total, colocarlo aquí. Entonces vamos a ir viendo. Ahora está un poco más acá para que la veamos mejor. Ok. Entonces, ¿qué nos dice como tal, como primer paso? Dice que vayamos a las propiedades, voy a las propiedades del Axis y me dice, presiona la pestaña de AutoTune, voy a AutoTune, me dice, from the pull down menus for application type, loop response and load coupling, choose custom, que como les dije es el tipo de aplicación por custom, o sea, nosotros vamos a obtener las ganancias. Los otros tipos de application types ya nos hacen un cálculo, digámoslo así, sí, un cálculo preferencial de las ganancias, ¿no? Por ejemplo, point to point, que es una aplicación de precisión, obviamente va a predominar el lazo de posición respecto al lazo de velocidad. Entonces, las ganancias van a verse configuradas de manera automática dependiendo el tipo de aplicación. Pero aquí nos dice que trabajemos con custom, una respuesta del lazo medio, o sea, es críticamente amortiguado, y el acoplamiento de carga rígida, o sea, asumimos que no hay pérdidas mecánicas. Como es custom, el application type, yo puedo seleccionar las ganancias que yo quiero tunear. Nos dice que únicamente tengamos el feed forward check, o sea, no vamos a hacer torque load path, sino que únicamente velocity feed forward. Luego nos dice que vayamos a load tab, vamos acá. Nos dice que seleccionemos check use load ratio y que seteemos el valor a cero. Ya está puesto en cero. ¿Ok? Luego tenemos que ir a la parte de observer, acá lo dice. Nos dice que pongamos load observer with velocity estimate. ¿Ok? Y por ejemplo acá no me dan una banda, un ancho de banda, pero podríamos utilizar este valor. Pongamos un ancho de banda, casi aplicando me lo calcula automáticamente. Ahí está. Entonces, cuando yo en AutoTune puse que yo quería, aquí no sé por qué se puso esto, ahí sí, ya. Al poner estos valores por default, y también el R igual a cero, automáticamente él me calcula el ancho de banda del observador. Obviamente esto yo lo puedo ir cambiando, pero lo voy a dejar por default. ¿Ok? Luego, aquí te dice cómo se calculan las cosas, por ejemplo. Dice que cuando ya calcula el ancho de banda de torque, calcula la ganancia del observador, luego calcula la ganancia proporcional de velocidad, la ganancia de posición proporcional, aquí dan los cálculos, como él los hace automáticamente. ¿Sí? También me dice que en la parte de compliance, para suprimir resonancias, me dice. Entonces voy a ir a compliance, selecciono Adaptive Tuning Tracking Notch, ¿sí? Le voy a aplicar. Aquí yo podría, en teoría,
compartir. Voy acá y me voy acá. Ya listo, entonces continuamos. Un pequeño aquí problema técnico. Entonces, lo que les decía es que el siguiente paso era habilitar lo que es el tracking notch en lo que es el adaptive tuning para que él pueda, como su nombre lo dice, él va a detectar resonancias y las va a intentar suprimir dentro de estos rangos de low y high frequency limit. ¿Ok? Entonces, eso es como tal la parte de suprimir resonancias. Vamos a darle ya puesto. Nos dice luego, important. Si es requerido, hay que ir a la parte de acceleration loop y nos dice, aquí tenemos los límites o digamos el valor máximo de aceleración y deceleración del loop del lazo de aceleración. Y si se dan cuenta, tenemos un valor bastante alto. Según lo que dice el manual, nos dice que sí es requerido reducir estos límites para los requerimientos de la aplicación para proteger más que todo el drive y el motor de sobrecarga. ¿Por qué se da esto? Porque cuando tenemos la carga, o sea, si nosotros suponemos que no tenemos carga, obviamente, al no tener carga, lo que es la aceleración va a ser máxima, ¿sí? Obviamente eso puede provocar que, o sea, obviamente providing the best performance, o sea, tener aceleraciones máximas nos permite tener el mejor comportamiento, performance, no rendimiento, para un motor desacoplado. Pero obviamente nosotros estamos suponiendo desacoplado, pero en la vida real esto está acoplado. Entonces, however, the motor is loaded y lo más probable es que no se permita una aceleración tan rápida. Entonces, por lo tanto, es recomendable reducir este valor. Obviamente aquí, como no tenemos un servo acoplado a una carga, podemos trabajar perfectamente con estos límites de aceleración, pero si tuviéramos una carga acoplada, deberíamos disminuirlos para obviamente evitar sobrecarga, como justamente lo dice él. Sí. Y esto como tal podría dañar el motor y también el drive. Aquí luego nos dice, is further tuning required? Nos dice que aquí hay algunas observaciones que pueden indicar que el servo necesita, bueno, que el servo puede producir performance, rendimiento satisfactorio, sin necesidad de un tuning adicional. No, no dice que si vemos visualmente una respuesta suave, obviamente a un perfil de movimiento suave, que no se escucha ningún ruido producido luego del movimiento, si los errores de posición y velocidad eh, se han compensado a lo que nosotros queremos, ¿no? Si los errores de velocidad son repetibles, así, digamos que el error no es, o sea, es periódico, porque puede ocurrir que el error no sea predecible, sino que vaya variando con el tiempo. En este caso, el error es como que se está corrigiendo el error de la misma manera siempre, ¿no? Y que también the cycle profile is within the thermal limits of the drive and the motor, ¿no? Entonces, todo esto vemos que ocurre, por lo tanto, no es necesario tener un tuning adicional, ¿no? Que sería la sintonía manual o el refinamiento de la sintonía. Entonces, aquí justamente te dicen, ¿no? Si la carga no responde a lo como se pretende, pues deberíamos, en este caso, hacer los procedimientos adicionales. Por ejemplo, aquí nos recomiendo utilizar lo que se llama Motion Analyzer, que es un software con el cual yo puedo simular ya aplicaciones reales de motion control, ¿no? Donde también yo puedo ya dimensionar y sacar el costo de todo un sistema de motion, si fuera necesario. Pero bueno, en este caso no trabajaremos con Motion Analyzer. Y ya prácticamente ese es el out of box tuning. Le damos OK y le damos a descargar. Entonces, en teoría, con estos, con lo que acabamos de hacer, en teoría, debería mejorar la respuesta del sistema. Entonces, vamos a ver si es correcto. Descargamos y vamos a ver nuestras trends para ver qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Entonces, tenemos ya esto. Voy a poner aquí abajo el axis
punto eh, position error axis punto velocity error para ver cómo ha cambiado esto. Voy a habilitar mi eje, ¿sí? Y lo que voy a empezar a hacer es habilitar mi cam, ¿no? Mi cam ya se encuentra correctamente guardado. Este es el perfil de movimiento que programamos en la clase pasada. Y mi servo va a seguir ese perfil de movimiento. Entonces vamos a darle Enable Cam y él va a empezar a hacer su secuencia programada. Si se dan cuenta acá abajo, el error ha disminuido notablemente, ¿no? Antes teníamos un error de velocidad de cercanamente los 70, iba hasta como los 200 más o menos de error. Ahorita el error ha disminuido a 5 máximo. Entonces, este out of box tuning o tuning por default nos ha ayudado bastante a disminuir el error. Más que todo porque trabajamos ya con lo que es un observador de carga y un sistema adaptativo que me permite suprimir resonancias. Entonces, todo eso ha permitido que mi sistema haya mejorado su rendimiento. Para visualizar aquello, vamos a la gráfica, vamos a las trends y verifiquemos que efectivamente esto está ocurriendo. Entonces, vamos a ir acá. Voy primero a visualizar qué pasa con la posición, ¿no? Y vamos a darle run. Esperemos que ejecute y veríamos en este caso el comportamiento de mi sistema. Así esta cosa sale. Ahí fue. Entonces estamos viendo como tal el comportamiento de mi sistema. Eh, Parece que subió un poquito más. Quiero ver los límites físicos de esto. Ponerlo un poco más alto, parece que no se logra ver del todo. Ya, ahí. Entonces ahí tenemos la respuesta de mi sistema. En teoría el error se ha disminuido. Voy a darle stop acá. Entonces, por ejemplo, hagámosle zoom, por ejemplo, aquí. Me doy cuenta que todavía existe un margen de error, ¿no? O sea, podemos ver que aquí todavía, obviamente existe todavía un error. Aquí podemos verlo mejor, ¿no? La referencia es la verde, la azul es la real. Entonces se cambia la referencia y obviamente hay un cierto retardo todavía, pero el retardo es prácticamente mínimo. O sea, es una diferencia mínima. Prácticamente llega ya a los milisegundos, ¿se dan cuenta? Es prácticamente mínimo. Entonces, hemos disminuido bastante el error. Voy a darle aquí dando zoom, por ejemplo, vamos a una parte estable, como por ejemplo aquí. Aquí, aquí podemos ver el comportamiento del sistema, ¿no? Tiene si se dan cuenta, el comportamiento es críticamente amortiguado porque no tiene overshoot, si se dan cuenta. Y así mismo también pareciera que hay un error aquí, pero es prácticamente mínimo. Aquí, según el software, me dice que ambos están al mismo valor. Obviamente hay una diferencia de error, pero es prácticamente insignificante. Entonces, está bastante bien. El error se ha disminuido bastante. Si quisiéramos verificar el error para ver qué está pasando con el error, vamos a ir acá, quito esto y pongo position error. Este es el error. Nos damos cuenta que el error está dentro del cero, o sea, es prácticamente despreciable. Y está bastante bien, o sea, no hay, digamos, que saltos bruscos a nivel de error de presión. Entonces se ha mejorado como tal el tuning. Sigamos el watch. El error de posición está prácticamente máximo, llega a 0,13. O sea, prácticamente estamos bastante bien a nivel del rendimiento de posición. Entonces hemos mejorado la posición. Veamos la velocidad. Si vamos a la velocidad, voy a
a quitar esto, pongo las velocidades. Aquí podemos ver las gráficas de velocidad. Está un poco mejor a lo que teníamos antes. Antes oscilaba mucho más. Eh, por ejemplo, aquí todavía tenemos esa respuesta subamortiguada a nivel de velocidad, pero ha mejorado bastante esto comparado con lo que teníamos antes. Hubiera sido chévere haberle tomado captura a lo que teníamos antes. Eso es lo que ustedes deberían hacer. Siempre tomar capturas antes, el antes y el después, previo a una sintonía, para ver cuáles son los resultados de la sintonía. Por ejemplo, acá puedo ver, acá teníamos esto. Bueno, esto creo que podríamos mejorarlo todavía más. Pero el error ha disminuido bastante. Eh, lo aquí está bastante bien, según lo que me estoy dando cuenta. Por ejemplo, en estos cambios aquí, sí, sigue respondiendo bien. Entonces, esto es como tal la velocidad. Parece que sí ha mejorado. Como digo, podría mejorarse todavía más si quisiéramos. Eh, y por ejemplo, acá, si yo voy a ver como tal el error, quiero ver el error de velocidad. Este es como tal el error de velocidad. Si se dan cuenta, podemos ver que el error, al menos dentro, o sea, sin tomar los picos, porque estos picos ocurren cuando tenemos los cambios bruscos de velocidad. Aquí valores prácticamente altos, entiendo yo, de 4 más o menos. No se dispara más o menos a 100 y algo, creo esto, pero es instantáneo, estos cambios son instantáneos. A ver, sí, aquí hay un error grande, porque justamente es ese punto donde la velocidad cambia instantáneamente la referencia y la velocidad real tardas un tiempo en componerse. Pero de ahí el error después de esos transientes es prácticamente del 4, o sea, hemos disminuido bastante el error a nivel de velocidad. Ok, esa es como tal la velocidad. Y lo último que nos faltaría ver es el current feedback, ¿no? Esta es la corriente. No me acuerdo bien los rangos de esta cosa, pero quizá también hemos mejorado como tal el consumo de energía que tiene el servo, ¿no? Pero bueno, esto es como tal, igual como no estamos utilizando un control de torque tan, probablemente no se compense tanto. Entonces, eso es como tal el Dallas Box Tuning, es un tuning que viene por default. eh, y como les digo, lo que podríamos hacer, como para ir aprovechando esto, quedémonos con la velocidad. Es, si yo voy aquí a mi eje, yo puedo ir a la sección de Manual Tune. En Manual Tune yo puedo ir moneando las ganancias. Recuerda, aquí tengo ganancias precalculadas que se han calculado con el Out of Box Tuning. Y yo, por ejemplo, podría ir aumentando si yo quisiera el ancho de banda de la posición, ¿no? Si quiero meterle un poquito de Integrator Bandwidth para eliminar un poco más el error si yo quisiera, ¿no? También yo podría cambiar el System Bandwidth, el ancho del sistema, para ir viendo cómo se compensa. Pero si yo cambio el System Bandwidth, me cambia todas las ganancias, todas las ganancias. ¿Ok? Ten en cuenta que aquí el damping es de 1, que dijimos que queríamos una respuesta críticamente amortiguada, ¿no? Por ejemplo, aquí el feed forward es de 100, ¿no? Porque estoy poniendo feed forward según lo que pusimos. Tenemos también compensación a nivel del load observer. Esta es la frecuencia del load observer. También tenemos los torques, los filtros notch, common notch filters, adaptive tuning, aquí está. Podemos también cambiar los límites del tracking notch. Entonces, eso. Eh, si quisiéramos, podríamos ir cambiando las frecuencias. Eh, no es tan recomendable que la frecuencia pase lo de los 60 hercios, porque recuerden que ya 60 hercios es una frecuencia audible y que se encuentra prácticamente en todas partes. Entonces, puede también introducirse el sistema y meter ruido y más que todo crear ahí resonancias, pero yo digo que está bastante bien, más que todo para que vean el efecto que tenemos cuando hacemos un out of box tuning, que simplemente es habilitar ciertas opciones y no hacer tanta como tal una autosintonía. Entonces, eso es como tal el out of box tuning. ¿Ok? Voy a detener el servo y vamos ahora a hacer el auto tuning. Entonces, voy a detener este man. Ya, ahí lo detuve.
Creo que se quedó en la posición 0. Podemos visualizarlo acá igualmente. Punto actual position. No, se quedó en la posición de 5. Un poquito más. Igual puedo inhibirlo para moverlo a la posición 0. ¿Ok? Sí, más o menos ahí está. Entonces ahí estaríamos más o menos en 0. Y ya con esto podemos continuar. Entonces voy a irme de nuevo a fuera de línea y regresamos a mis propiedades del eje y venimos de nuevo acá. Entonces vamos ahora con el autotuning, ¿no? El autotuning es todo lo contrario a lo que hicimos antes. Aquí yo en teoría conozco la carga del sistema yo la quisiera, o digamos que yo la quisiera conocer, ¿no? Porque el autotuning me permite obtener ese load ratio de manera automática. Entonces, cuando yo hago un autotuning, se va a calcular automáticamente el load ratio y por lo tanto va a ser mayor a 0. Veremos que cuando hagamos autotuning nos va a seguir dando 0 porque obviamente no tengo nada acoplado a mi servo. Entonces, él va a seguir considerando que no hay carga, pero al menos ya la calcula automáticamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a hacer esta parte del autotuning. El autotuning se lo hace como cualquier motor, ¿no? Por ejemplo, si ya han podido hacer el autotuning desde un variador de frecuencia, lo que generalmente se hace es mandar altas frecuencias, en este caso al motor, y obviamente ahí lo que hace el drive es sacar el modelo matemático, calcular ciertas constantes del motor, y a partir de ello es como que lo reconoce, lo autorreconoce. Y ahí calcula a partir de ello las ganancias. Entonces ese es el autotuning. Vamos a la parte de Ethernet IP. La voy a por acá. Eh, entonces vamos a colocar esto de nuevo como estaba antes. eh, para que yo pueda trabajarlo aquí. Ok. Entonces, vamos a ir de nuevo acá. Vamos a la parte de AutoTune y me dice lo siguiente. Bueno, dejamos en Custom Medium. Aquí lo pone en Compliance. A ver, lo pone en Compliance. No estoy mal. Vámonos en Compliance. A ver qué pasa si lo pongo en Compliance. Hola, ok. Dejamos Velocity Feed Forward, como lo dice aquí. Y en la parte de abajo, eh, aquí para hacer aquello, tenemos que, ya estoy fuera de línea, sí, ya para ello, a ver, en teoría estoy acá, ta, 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 justo medio en compliance, dejémoslo en reads para considerar aquello, application type, bueno, por ejemplo, podemos hacer un application type que son point to point, ¿sí? Con lo cual podríamos trabajar con una aplicación que trabaje como por ejemplo un pick and place, donde priorizamos lo que es la posición, el KPI, el integrador de posición y el integrator hold, o sea, todo más que todo para reducir el error de posición. Eh, no, es que bajémoslo más con un constant speed, que es el constant speed, para hacerlo como velocidad. Se dan cuenta cuando yo selecciono la aplicación, él ya hace cálculos automáticos de ganancias, velocity feed forward, filtros y demás. Lo que quiero ver es por qué no me deja hacer el autotune. Deja ver si lo pongo en modo, claro que tengo que descargarlo del controlador.
Creo que es porque el autotune se hace en línea, por eso es que no me deja hacerlo. Pero este es como tal, donde nosotros ponemos los límites físicos para que él sepa, por ejemplo, cuánto es lo máximo que él puede moverse, ¿no? Porque al final cuando hacemos un autotune, él va a mover el eje, el servo. Hay que decirle cuánto es lo máximo que él podría moverlo, cuánto es la máxima velocidad a la cual él debería moverlo y el torque máximo que él podría aplicarle. Entonces le podemos dar esta información, también la dirección del movimiento y si el motor está con carga o está desacoplado. ¿Sí? Y en la parte de acá le damos Start y aceptamos los resultados del autotune. Eh, Creo que no nos pide nada más. Bueno, también tenemos que tener el Use Load Ratio activado. Nosotros podemos setear el valor de aquí, eh, pero también cuando le hacemos el autotuning, él nos va a actualizar este valor. ¿Sí? Aquí justamente te dice, hay una parte en autotune que se llama Measure Inertia Using Tune Profile. Eso nos permite a nosotros, o sea, es como que le estoy diciendo al autotuning que él me calcule ese valor de R. Si yo deselecciono esto, el autotuning no me lo va a calcular. En este caso lo voy a seleccionar para que lo calcule automáticamente. Y creo que ya nada más. Aquí te hablo un poco del acoplamiento rígido y compliant, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que rígido es cuando los sistemas típicamente están acoplados tightly, o sea, como que están, o sea, no hay una pérdida a nivel mecánico, no hay una pérdida de movimiento. En cambio, lo que es compliance, esos sistemas de poleas, sistemas de engranajes, ¿no? Donde ya hay cargas pesadas, hay acoples, tenemos lo que es backlash o pérdida de movimiento. Bien, creo que ya no hice nada más. No. Aquí lo considera compliance, como que tuviéramos un acople tipo compliance. Vamos a ponerlo compliance, nunca le he puesto compliance, a ver qué pasa. Vamos a apply y vamos a irnos a descargar esto el controlador. Si estamos en línea, nos va a permitir hacer el autotune. Entonces vamos a darle download. Obviamente con esos cambios las ganancias van a actualizarse. Se cuenta aquí las ganancias están actualizadas. Deberían actualizarse. Y lo que vamos a hacer ahora es, aquí ya me permite hacer el autotune, si se dan cuenta. Entonces, para el autotune, yo tengo que colocar como tal los valores límite para la aplicación. En este caso podemos poner, ¿cuál es el travel limit? En este caso podemos poner 360 grados, o sea, una vuelta completa free límite, pero podríamos disminuirlo si quisiéramos, ¿no? Para que él no trabaje todo el rango posible. También la velocidad, se cuenta la velocidad está en grados por segundo. O sea, aquí hay que tener muy en consideración cuál es la velocidad a la cual nosotros vamos a trabajar. Recuerden que la velocidad se ve en Planner y la velocidad máxima es esto que está acá. Entonces nosotros podríamos quizá poner una velocidad un poquito más baja. Se me ocurre 120. Por ejemplo, aquí el torque creo que el torque nos lo recomendaba poner. ¿Dónde estaba eso? La parte de acá, por ejemplo, él trabajaba con 2, una velocidad de 5. El torque creo que lo recomendaba poner en 50 inicialmente, que por aquí lo decía. Eh, Start, Perform Tuning, Wait for Tuning to Complete. Quiero ver la parte del torque, la parte que lo decía. No por dónde decía la parte del torque. Acá está. Set the travel limit, aquí está. Set the travel limit and speed based on the physical limits dictated by the mechanics of the application, ya lo dijimos. Y dice que iniciemos con un torque o fuerza del 50%. Vamos a ponerle 50.
La dirección es, yo le puse forward unidirectional, creo que no va a haber error si le pongo ahí, y podamos darle start. Cuando le dé start, él va a hacer un movimiento, podríamos verlo para que tengan noción de aquello. Entonces voy a encender la cámara para que veamos cómo realiza el autotuning. Abrir el modo pantalla completa. Voy a encender la cámara. Entonces, tu. Ya, teoría. Ya la IP es la 133.43. Se pudo conectar 22.20. 22. A ver, internet estoy puesto. Spot Wi-Fi. También estoy en Spot Wi-Fi. Teoría debería dejarme conectar. 72.20, 33. Doctor, 43. Voy a darle a aceptar. Debería buscarlo. No me encuentra. No me deja conectarme. Bueno, eh, igualmente, lo que causa es un movimiento del este. No sé por qué no me deja conectarme. Quiero ver. Pero estoy en la misma red, o sea, debería funcionar. Pero no me está dejando conectarme. Entonces, el Wi-Fi. eh, 20, 23, 23. No, no me va a dejar. Ahí fue. Entonces, vamos a ver el autotuning. Para que ustedes puedan ver ahí. Voy a darle start. Si no hay ningún error, debería hacer autotuning. Ahí lo movió. Y ya está. Hubo un movimiento, probablemente es prácticamente mínimo, pero ya hizo autotuning. Entonces, sí, aquí me dice test complete, ya hizo el autotuning. Entonces, vamos a darle OK. No hubo ningún error. Se actualizaron ciertas constantes, vamos a darle aceptar tune values. Sí. Y por ejemplo, ahí obviamente el valor, mira, sí me calculó un valor de load ratio, o sea, si hay un valor de R. O sea que él calculó que hay una pequeña inercia, y eso se da porque aquí tenemos una especie de cuña aquí puesta en amarillo, y obviamente él detectó que hay algo ahí, y eso calculó la inercia entre el motor y eso que tiene ahí puesto. Por lo tanto, el load ratio ya no es 0, sino que es 0.98, cercano a 1. Entonces, obviamente, esto va a repercutir en el cálculo de las ganancias del sistema. ¿Ok? Eso como tal. Luego, por ejemplo, nos dice el manual, una vez que ya hicimos el autotune, eh, por ejemplo, ya hicimos el autotune. mm, 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 Nos dice que eh, podemos, si quisiéramos, añadir el load observer con autotune, ¿no? O sea, una vez que ya hacemos el autotune, eh, vamos a la parte de loads, a la parte de loads, a ver si lo puedo poner de nuevo ahí. Vamos a la parte de load y me dice que, bueno, lo pusimos en compliance, no hay problema. En la parte de observer, pongamos load observer with velocity, ya está puesto.
Se da cuenta, ya me calculó automáticamente el ancho de banda y estaría puesto. Dice que las ganancias ya están puestas automáticamente. En la parte de compliance tenemos tracking notch, que ya lo dejamos lo teníamos de antes. Dejémoslo ahí. eh, y ya, prácticamente ya estaría. Luego nos dice una cosa interesante, que cuando tenemos autotune, siempre que cambiemos la ganancia de velocidad, siempre que cambiemos esto, tenemos que esto sea igual a la ganancia del observador. Eso es muy importante. Aquí justamente lo dice. Debería ser la misma. ¿Ok? Entonces, vamos a darle OK. Y esto ya debería estar calculado. Entonces vamos a ver cómo es el resultado del autotuning. Voy a darle de nuevo a Enable Servo. Y voy a darle Enable MATC. Va a empezar a moverse. Está moviendo mi servo. Vamos a las trends. Y veamos cómo se comportará la velocidad. Entonces, por ejemplo, miren, al haber hecho esto, la velocidad ahora tiene más error que antes. Bueno, la velocidad tiene un error, al menos en la parte de acá hay error, ¿no? O sea, el autotuning, se dan cuenta, no es tan perfecto como el out of box tuning, ¿no? ¿Se dan cuenta? Vemos si podemos cambiar ese compliant por un rigid, ¿no? Voy a hacerlo un más. Le doy un más, le doy un inhibit. Y voy a de nuevo acá, a ver si puedo hacerlo de nuevo autotuning. Si puedo, por ejemplo, en el autotune cambiar esto por rigid. Y acá trabajo con uncouple motor, motor sin carga. Ok, vamos a darle de nuevo start para que haga de nuevo autotuning. Ahí lo hizo. Aceptar tune values. Y ahí debería haber actualizado, por ejemplo, ahí se da cuenta, si yo pongo que el motor está sin carga, me calcula el load ratio de 0. No. A ver si, no, voy a volver a ponerlo. Pongámosle que tiene carga. Démosle nuevo autotuning. Ahí lo calculo. Aceptamos. Ahí ya me pone un valor de, bueno, 0, porque en teoría no sé por qué me cambió ahí. Ah, porque le quité el load coupling a rigid. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. En teoría también creo que cambió el observer. Ajá, la banda la aumentó. Estaba en 30 y algo. Si se dan cuenta, poner rigid o compliant afecta también al cálculo de ganancias. Voy a darle OK. Voy a darle Enable Servo y veamos cómo se comporta como si lo consigamos como si fuera rigid. Entonces veamos de nuevo la trend. Eh, por ejemplo, ahí mejoró, se dan cuenta, ahí mejoró si lo comparamos, si lo consideramos como que fuera rigid. Que es en realidad lo que tenemos. Nuestro motor, nuestro servo no tiene pérdidas de motion porque no está acoplado a un sistema de engranaje. Entonces ahí, por ejemplo, ha mejorado la respuesta de velocidad. Sí, de velocidad. Entonces, vamos a darle stop para visualizar mejor esto. Podemos nosotros visualizar que aquí, por ejemplo, oscila más, tiene una mayor oscilación que antes. ¿Sí? Vamos a darle zoom. Por ejemplo, acá también tiene más oscilaciones. Por ejemplo, acá se comporta un poco mejor que antes. Podríamos quizá mejorar esta respuesta. Entonces, para mejorar la respuesta, tenemos que ir a Manual Tune. Y aquí nosotros podemos empezar a jugar con las ganancias, ¿no? Pero según lo que nos dice, si cambiamos la ganancia de velocidad, deberíamos también cambiar la ganancia del observador. Algo recomendable es que siempre que hagan un cambio de ganancias, primero detengan el movimiento y luego de nuevo lo habilitan, ¿no? Porque recuerden que al final esto puede provocar inestabilidad del sistema.
Aquí tenemos comandos rápidos donde yo puedo mandar un más, por ejemplo. Ahí mando un más, ahí yo detuve mi movimiento y yo puedo en este caso cambiar, por ejemplo, si quisiera tener una mayor ganancia, pongámosle 76, se me ocurre. Y acá podemos también cambiarle un 76, igualito, y podemos quizá ahí ver eso. Vamos también quizá aumentar, se me ocurre el integrator bandwidth en 1. Y vamos a darle ahora no está running, lo que yo debería hacer es hacerle de nuevo cam y ver cómo se comporta ahora. Entonces esto ya viene la parte de sintonía manual, ¿no? Donde en teoría yo puedo hacer un afinamiento de la respuesta, ¿no? Ver cómo con los cambios que yo hago, esto va obviamente mejorando, ¿no? Eso se puede hacer. Vemos cómo está la respuesta de posición. Creo que esa respuesta está bastante bien. Por ejemplo, esta era una aplicación de constant speed. En teoría estamos priorizando la velocidad de la posición. Pero si se dan cuenta, la posición está bastante bien también. O sea, está muy bien. Por ejemplo, me doy cuenta que el error es prácticamente también casi mínimo. Podríamos quizá mejorar todavía más esto, cambiando el lazo con manual tune, ¿no? Por ejemplo, aquí este loop bandwidth podríamos quizá ver, o sea, podríamos quizá aumentarlo un poquito más. A ver si le ponemos aquí un 78. Vamos a darle un más a este movimiento, más. Ahí lo detuve. Voy a darle, por ejemplo, vamos a darle un 80, a ver qué tiro. Obviamente los cambios tienen que ser mínimos. Aquí estamos un poco probando, ¿no? Entonces, podemos quitar, quizá también aumentar el lazo de posición, si se me ocurre. Y, por ejemplo, vamos de nuevo a habilitar el cam y ver cómo se comporta. Por ejemplo, ahí mejoró un poquito más. Eh, Luego, si vamos a lo que es velocidad, vamos a velocidad. Actual velocity, command velocity. La idea sería quizá disminuir un poco esto para que baje más. A ver si puedo, en teoría, deberíamos con el incremento de la ganancia, esto debería bajar un poco. Veamos si lo puedo subir a 85. Voy a también cambiarlo acá. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, aún sigue ahí como está la respuesta. Por ejemplo, aquí está mejorando un poco. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, con los cambios que le hago de ganancia, de aquí oscilaba bastante, pero ya está oscilando menos. Se dan cuenta. Acá también está dejando, bueno, aquí aún hay una oscilación, pero un poquito más mejor. Aquí está bastante bien. Entonces, eso, en realidad, aquí ya vendría la parte de sintonía manual, ir viendo cómo los cambios de ganancias mejoran la respuesta del sistema. Hay que tener en consideración que no puedo yo poner cualquier frecuencia, o sea, ganancia, porque recuerden que al final la ganancia que yo ponga se va a ver afectada por alguna resonancia. Entonces, obviamente hay que tener esas consideraciones, pero para un nivel inicial donde aprendemos a sintonizar, hacer autotuning, out of box tuning, sintonía manual,